historia de la literatura chilena está estrechamente vinculada a un nombre, el de Carlos Jorge Nascimento. Él fue un inmigrante portugués que llegó a Chile en 1905 y que en su larga trayectoria como librero y editor publicó a los más importantes escritores chilenos del siglo XX, incluyendo a los 2 premios Nobel de literatura, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Hoy Héctor Vélez Mesa nos trae un libro que cuenta la historia del más importante de los editores chilenos. Tiene como título Nascimento, el editor de los chilenos. Su autor es Felipe Reyes. Les mostramos la portada del volumen y saludamos al profesor Héctor Vélez Mesa. ¿Cómo está, Héctor? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Bien, ¿y usted, pues? Yo lo que me alegro es que se haya escrito este libro en primer lugar. Hace justicia. Porque le hace justicia tal vez al editor más importante que ha tenido Chile. Y aquí es bien importante decir lo siguiente, que la historia de la literatura chilena, que mucha gente lo olvida, está estrechamente ligada a la historia de la industria editorial. Es decir, no existirían escritores si no existieran personas que publican los libros de los escritores y que muchas veces tienen que arriesgarse. La historia de Carlos Jorge Nascimento que cuenta Felipe Reyes, él se vino a trabajar desde Portugal a Chile. Y no trabajó inmediatamente, no traía una experiencia como librero, sino que él se fue a Concepción, y en Concepción trabajó en el rubro frutícola y después como en una casa de empeños. Pero el año 1917 muere un tío del que vivía en Santiago y que tenía la librería. Y él pasa a ser uno de los herederos. Y como tal lo que hace él es comprarle a los otros herederos las respectivas partes y se hace cargo de esta librería. Y aquí viene la parte más importante e interesante de la historia de Nascimento, porque estamos hablando de 1917, debe haber habido muy pocas librerías en Santiago. Entonces, esa estaba en Ahumada 125, es decir, que debe haber sido como el epicentro de la ciudad. Entonces, entre Bonella y Agustín, claro, digo. Los escritores que habían publicado y los que querían publicar se empezaron a juntar en esa librería. Y fueron los propios escritores, ahí estamos viendo la imagen, una imagen muy antigua de la primera librería. Entonces fueron ellos los que lentamente lo empezaron a convencer que además de mantener la librería, él se convirtiera en un editor. Ahora, Héctor, pero pasar de eso a editar a los más importantes escritores chilenos, ¿cómo lo logra este portugués, este inmigrante? Esa es la última, con esa cerró. ¿Sabes por qué? Porque no eran importantes, no eran conocidos. ¿Sabes? Porque los descubrió. Claro. Ahora, Felipe Reyes, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Él se obsesionó con la historia de Nascimento y presenta al concurso Escrituras de la Memoria 2013 y gana el primer lugar, este es del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura, con esta historia que cuenta él. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en ese momento, por ejemplo, Pablo Neruda, que lo estamos viendo, estamos hablando de los años 20. ¿Pero era un perfecto desconocido o era un tipo que ya tenía algunos eran perfectos desconocidos. Pero, por ejemplo, esa portada de Hijo de Ladrón es una de las más importantes de lo que es la gráfica del chileno. El vaso de leche, lo vemos. El vaso de leche que escolar no ha tenido que leer alguna vez El vaso de leche. No, pero ahí estaba Eduardo Barrio, Luis Durán, María Luisa Bombal, Augusto Dalmar, es decir, cualquier nombre de la literatura chilena que uno se le ocurra, se le venga a la mente, lo editó Nascimento. ¿Esas portadas históricas, Héctor, vienen en el libro también? Claro, viene, no, si trae una iconografía. Joaquín Edwards Bello, por ejemplo. Ahora, él alcanzó a publicar 32 premios nacionales. No, es decir, yo no sé si existe otra editorial, a lo mejor Zigzag se puede acercar, o Universitaria, que todavía existen las dos. Pero 32. 32 y 2 premios Nobel, 2, es decir, Pablo Neruda y Gabriela Mistral, de Asolación, lo hacen. Tenía buen ojo. Fuera de que tenía buen ojo, que era un hombre que no estaba formado en esto, era un hombre que tenía una sensibilidad. Pero había otro detalle que hizo que los escritores confiaran en él, que era un hombre de palabra. Él vivió en un momento en que en Chile era más importante tener palabra y dar un apretón de mano que firmar un escrito. Claro que a la larga, ahí estamos viendo a Carlos Jorge Nascimento, a la larga, ¿qué es lo que pasó? Ahí están sus hijos, que después que muere él se hacen cargo de la librería y de la editorial. Pero ¿qué es lo que pasa? Que una vez que fallece Carlos Jorge Nascimento, no encontraron los contratos de edición. Porque mientras él vivió era todo y se respetaba, cosa que hoy día es casi como impensable, que aun cuando yo todavía conozco gente que para ellos sigue siendo lo más importante el apretón de mano o el decir, lo voy a hacer.
Pero en una industria como la editorial... Pero eso a la lo larga, competitiva claro, que es a la larga, en estos ¿qué es lo que tiempos. pasó? Que no los encontraron. Claro. Entonces, lentamente, después de su muerte, bueno, después de su muerte también vienen otra serie de problemas, viene el tema político de los años de la Unidad Popular, algunos de sus parientes fueron los que se van a Quimantú, por ejemplo, casi Claro. tienen dentro de su misma familia la competencia, y que hacen una excelente labor en Quimantú, pero indudablemente la formación está en Nacimiento. Y después cuando en los años de la dictadura, claro, y el IVA, desaparecen, empiezan a desaparecer una cantidad de librerías que desaparecen y lamentablemente una de ellas fue Nacimiento. Esa es la Excelente. historia que Felipe Reyes cuenta, que no es un tratado denso, no es un ensayo, siento que es más bien una crónica muy actualizada, muy elocuente, muy entretenida de la historia de la literatura de nuestro país del siglo XX. Y un homenaje muy merecido al hombre que está detrás de todo esto, que es Carlos George Nacimiento. Un personaje que de todas maneras hay que conocer. Héctor, revisemos el Vamos. ranking que esta semana nos va a entregar los libros más vendidos. Y como de costumbre, vamos a partir con la ficción. Estos libros en esta época se venden mucho. Inferno, fíjate que había Dan desaparecido, de Dan Brown, y volvió a aparecer con las vacaciones. Es la gente que antes de irse pasa por la librería y escoge estos libros. Este otro, Y las montañas hablaron, de Khaled Hosseini, también, yo diría que lleva 4 o 5 meses el drama de la adopción. Ladrona de libros, de Marcus Zusak. Esta novela se puso de actualidad porque no es nueva, porque llegó una película con el mismo título, basada en este libro. Después volvió, felizmente estuvo agotado bajo la misma estrella de John Green, esta novela que fue toda una sorpresa sobre estos adolescentes que tienen cáncer, esa visión que tienen ellos. Y bueno, y ella va a estar durante Muchas todo semanas. el verano y Vamos a más estar- del verano. vamos a estar en mayo, y va Héctor, y va a seguir ahí, ¿no? Isabel Allende En el con número El uno. Fuego Ripper, que ella también es Premio Nacional de Literatura. Sí, pues. No hay que olvidarse. Lo obtuvo paradojalmente en este gobierno. Claro, sí, Paradojalmente. sí, pues claro. Y vamos a ver, en el quinto lugar apareció la semana pasada, es nuevo, ¿Quién más que tú? El caso Gervasio de César Parra. César Parra había escrito anteriormente unos libros sobre las casas embrujadas y sobre el Santiago embrujado, muy atractivo. Este libro ha ido lentamente creciendo y se ha mantenido, que son Los secretos de la inversión inmobiliaria de Felipe Yaluf. Claro, la gente que invierte en propiedades tiene que leerlo. El largo camino hacia la libertad, Nelson Mandela, nuevamente vuelve a los primeros lugares. Y este es nuevo, Mi abuela Marta Rivas González, de Rafael Gumucio, la historia, debuta arriba en el ranking. en el segundo lugar. Y en el primero, yo creo que va a seguir por un tiempo, Doña Lucía, de Alejandra Matos, Muy la historia de Lucía Iriarte de Pinochet. Muy entretenido. Muchas gracias, Gusto Héctor. saludarte, Que esté muy bien saludarlos. el comentario. Nosotros nos vamos. Le agradecemos su presencia con nosotros, habernos acompañado, haberse informado con nosotros. Que tenga una excelente tarde y nos reencontramos mañana.